Ahí está. Y ahora estamos en la lección de intervalos de confianza para una proporción. El concepto de proporción matemáticamente puede ser una fracción, puede ser una razón, que la razón también se interpreta como una división o un cociente, o porcentaje, también así se interpreta, fracción, razón o porcentaje, que indica la parte de la muestra de una población que posee un rasgo de interés particular. Nosotros vimos en probabilidad estadística en variables discretas la distribución binomial. Y ese tipo de distribución se extiende a una variable continua en este caso. Y la característica de la distribución binomial era de que solamente se observan dos opciones, dos posibilidades que se les llama éxito y fracaso. Sí, mi problema se va a observar piezas defectuosas. Entonces, extraer una pieza defectuosa se le dice que es un éxito, porque hace referencia a lo que se busca. Y fracaso sería que no se eligiera una pieza defectuosa. Sí, entonces esas dos variables pues se identifican como P y como Q. P es para la probabilidad de éxito y Q para la probabilidad de fracaso. Y la relación entre ellas, P más Q, pues siempre va a ser igual a 1. Entonces, en términos de conocer ya P, pues Q sería igual a 1 menos P en este caso. Entonces es como ahí se obtienen esos valores y son complementarios en este caso. ¿Sí? Aquí vamos a usar la variable pi o el símbolo de pi para referirnos a una población, digo, una proporción poblacional. Y P minúscula sería la proporción para una muestra o proporción muestral, en este caso. Para que no nos vaya a hacer ruido en este caso. Y obviamente, pues en el caso de tener el intervalo de confianza, bueno, aquí no lo expreso en esos términos, pero pues ahí en vez de μ1 y μ2, pues va a aparecer pi sub 1 y pi sub 2 cuando veamos ahorita la diferencia de proporciones. En este caso, el margen de error, pues viene siendo el valor de z alfa sobre 2. Es decir, aquí solamente se va a utilizar la distribución normal y que multiplica la raíz del cociente de P por Q entre N, en este caso. Y el intervalo, pues sería P más menos el error, en este caso, el error estándar, o margen de error también conocido. Entonces, la proporción, en su momento, puede venir en el enunciado que se diga 7 de 30, por ejemplo, 7 piezas son defectuosas de 30 que tiene la muestra, por ejemplo. Entonces, 7 de 30 hace alusión a esta proporción.
O también en porcentajes que el 10% de las piezas son defectuosas, pues también eso hace alusión a la proporción, que sería el 0.1% en este caso. Para tener cuidado ahí en la interpretación de la proporción. Acuérdense que la proporción es el todo entre una parte entre el todo, referidos al concepto empleando la geometría en este caso. Y aquí dice, esta técnica emplea la distribución normal para aproximar la distribución muestral de proporciones que emplea una distribución binomial. Aquí es donde les digo que se hace esa mezcla. La distribución normal hace referencia a una variable aleatoria continua, y la distribución binomial hace alusión a una variable aleatoria discreta. Pero las aproximaciones son buenas si se cumplen esto. Este es un requisito importante para que nuestra aproximación o nuestros cálculos pues no vayan imprecisos en este caso. ¿Sí? Si fuera menor a 5, entonces ahí no es muy recomendable emplear esta aproximación. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a un ejemplo. No olvidemos que esta sería nuestra fórmula para el intervalo de confianza, y que pues es una fórmula pues muy fácil. Dice, de una muestra de 500 ejecutivos que tienen casa propia, 175 revelaron planear vender sus casas y cambiarse. Ahí va implícito la proporción. Entonces, 75 quiere vender sus casas y de un total de 500. Entonces, aquí, pues está claro que eso es la proporción. Y eso nos da que es el 35% de los miembros. ¿Sí? Dice, desarrolla un intervalo de confianza con el 98% para la proporción de ejecutivos que planean vender sus casas y cambiarse. Entonces, aquí, verificar si se cumple esto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que N vale 500 y P vale 0.35. Entonces eso nos da 175, y 175 pues sí es mayor a 5 en este caso. ¿Sí? Y haciendo la otra parte pues también ampliamente se cumple. Dice, para un nivel de confianza del 98%, el Z alfa sobre 2 es igual a 2.356. Recuerden que esa tablita ustedes ya la tienen en los apuntes pasados. Y si no, también recuerden que esto, dividiéndolo entre 2, me da el 0.49, y en la tabla de la distribución normal yo busco el 0.49 para que me dé el valor de Z, o un valor aproximado a ese valor. ¿Sí? Entonces aquí ya haciendo la sustitución en la fórmula para el intervalo, pues entonces P es 0.35, Z es 2.326
y aquí P es 0.35 y 1 menos 0.35 es 0.65 dividido entre N, que son 500. Entonces eso me da estos resultados, y pues el límite inferior lo ponemos con el signo menos y el límite superior con el signo más. Y nos dice que el intervalo de confianza es de 0.33004 por un lado, y por el otro es el 0.3996. ¿Sí? Entonces, aquí entre un 30% aproximadamente casi hasta un 40% sería la proporción de los que planean vender sus casas, partiendo de que 175 han decidido, o por lo menos planean vender sus casas de 500. Entonces eso, si se fijan, es el 35%, pero a un 98%, pues esto se amplía de un 30 a un 40% aproximadamente. ¿Explico, estimados? Sí, profe. Muy bien, entonces continuamos con el ejercicio 2. Dice, una muestra de 100 votantes elegidos al azar entre todos los distritos de un distrito dado indicó que el 55% de ellos estaban a favor de un determinado candidato. Entonces ya aquí, en este caso, pues esta es la proporción que viene expresada en porcentaje, y esa es la otra variante en la cual se puede expresar la proporción, ¿sí? Entonces, que el 55% de ellos estaban a favor de un determinado candidato. Dice, hallar los límites de confianza del 95, 99 y 99.73% para la proporción de todos los votantes que estaban a favor de un candidato. Entonces, con un 95%, el Z alfa sobre 2 es el 1.96. Y es un valor que lo venimos utilizando frecuentemente. Entonces, aquí es 0.55, que viene reflejado aquí en el enunciado, más menos el 1.96, que es el valor de Z, y el valor de P es 0.55 y su complemento es 0.45. Y la muestra es de 100 votantes, pues eso se divide entre 100. Entonces eso nos da 0.55 más menos 0.0975. Sacando los límites inferior y superior, nuestro intervalo resultante es de 0.4525 a 0.6475, ¿sí? Y eso es a el 95%. Si se fijan aquí, tenemos el 0.55, que más o menos hacia abajo redujo más o menos en un 10%, y hacia arriba también más o menos es el 10% aproximadamente. Entonces ese valor se amplió. ¿De acuerdo? Ahora, para un nivel de confianza del 99%,
el valor de Z alfa sobre 2 es de 2.576. Y este valor, obviamente, comparado con el valor anterior, pues estos datos se mantienen igual. Y eso hace que el intervalo que vamos a calcular se abra más. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el nivel de confianza. Y aquí lo vemos. ¿Sí? Ahora va del 0. Bueno, aquí los puse al revés. Déjenlo corrijo. 0.42, a 0.68. ¿Sí? Y aquí pues era 0.45 y aquí se bajó como un 3%. Y acá también, ¿sí? Con el simple hecho de modificar el nivel de confianza. Y para un 99.73% Z alfa sobre 2 es igual a 3. Entonces aquí se incrementa este valor para esta situación. Y aquí de nuevo la regué. Y ahora va del 40% a un 70%. ¿Sí? Y ahí nos ilustra pues el hecho de cómo nos afecta el nivel de confianza. Y es obvio que si ahora empleáramos el 90%, pues el nivel de confianza se tiene que reducir. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí, estimados? Creo que no. Muy bien. Y un tercer ejercicio dice, tomada una muestra aleatoria de 300 personas mayores de edad de una gran ciudad, se obtuvo que 105 habían votado a un determinado partido. Dice, hay con un nivel de confianza del 90%, un intervalo de confianza que permite estimar la proporción de votantes del partido X en esa ciudad. Entonces, de nuevo, aquí la proporción viene indicada como 105 de 300, ¿sí? También es importante, puede ser de que algún estudiante ponga 300 en 305, pero 300 en 305 me va a dar un valor arriba de 1. Y en este caso las proporciones pues siempre tienen que ser menor que el 100% para tener ahí cuidado, que no se nos vaya a resbalar la situación y nosotros invertamos los valores. ¿Sí? Entonces aquí el Z alfa sobre 2 para un 90% es de 1.645 y aquí es P y aquí es su complemento que es 0.65 divididos entre N que son 300. Y no sé qué andaba pensando, pero volví a poner los valores al revés. Y ahí los tenemos. Entonces el intervalo de confianza me dice que la proporción va del 30.5% a un 39.5%. ¿Sí? Y aquí tenemos que la proporción es del 35%, entonces
ahí está al interior. ¿Sí? Ahora, también hablando de dos proporciones, pues la fórmula se amplía un poquito más. Y lo que les decía aquí, pues ya utilizamos pi para referenciar a la proporción poblacional solamente, pero pues esta estructura es, es muy parecida. Esta es para una muestra y ya cuando se incluyen dos muestras, pues ahí también tiene que incorporarse esta parte. Aquí está el Z alfa sobre 2 y aquí pues aplicamos la diferencia, ¿sí? Y aquí dice, se está considerando cambiar procedimientos de manufactura de partes. Se toman muestras del procedimiento actual, así como del nuevo para determinar si este último resulta mejor. Si 75 de 1000 artículos del procedimiento actual presentaron defectos, ¿sí? Aquí hay que resaltar el actual. Y lo mismo sucedió con 80 de 2500 partes del nuevo procedimiento. Dice, determine un intervalo de confianza del 90% para la verdadera diferencia de proporciones de partes defectuosas. Entonces la proporción 1 es X1 entre N1 y el X1 es 75 entre 1000, ¿sí? Y eso nos da el punto 0.75. Por lo tanto, Q1 va a ser 1 menos P1 y eso me da el 0.925. Y esto es procedimiento actual, ¿sí? Para el procedimiento nuevo, tenemos que es X2 entre N2. Y ahí hablamos de 80 de 2500. Eso nos da un valor, una cantidad decimal de 0.032. Y el Q2, pues restamos 1 menos este valor y me da que es 0.968. Y este es para el procedimiento nuevo. Bueno, aquí... No, sí está bien ahí. La diferencia de P1 menos P2, pues sería 0.075 menos 0.032 y esto me da un valor de 0.043. Y esta operación me da esto. Por lo tanto, el 0.043 menos 1.645, que es el Z alfa sobre 2, que multiplica esta parte. Y eso me da que es del 0.2813. Y para el límite superior se obtiene el punto 0.5787. ¿Sí? Entonces, en este intervalo debe de estar la proporción muestra poblacional. Entonces, aquí en una escala se ubican estos valores para indicar el intervalo y la proporción 2, que es 0.032, pues está al interior de esta parte, ¿sí? Y la proporción 1 es del 0.0075 y el 0.075 está por aquí así. Entonces esto, pues cae fuera de nuestro intervalo en este caso.
¿sí? Y de esta manera, pues el procedimiento, el procedimiento nuevo, pues es mejor que el actual en este caso, por esa razón, porque aquí, observando, el intervalo que nos dio, pues queda afuera. ¿Sí? ¿Preguntas, estimados? Profe, al final lo que hizo fue, profe, sumar el resultado del primer procedimiento con el segundo, o ya no No, entendí ahí. no. Haz de cuenta que este intervalo viene indicado de este punto a este otro punto. ¿Sí? Si se fija, aquí es el punto 0,3 y este es el punto 0,28, más o menos. ¿Sí? Ah, Entonces, sí. estos son los límites del intervalo. Ahora, si yo tecleo la proporción 2, que es punto 0,32, pues ese queda por aquí así. Nada más que yo lo ubico aquí, ¿sí? Pero obviamente, pues eso es con respecto al punto 0,32, ¿sí? Y si ahora la proporción 1, que es punto 0,75, pues yo también la ubico, la localizo, pues ese está en este lado. Y más o menos aquí está el punto 0,75, ¿sí? Ahora esto, pues queda fuera del intervalo. Y el procedimiento nuevo pertenece al interior del intervalo en este caso, o se localiza al interior del intervalo. Ah, ok, profe. Gracias, ya comprendí. Muy bien. Posteriormente vamos a ver otras maneras de evaluar cuando un procedimiento puede llegar a ser mejor uno de otro, en este caso. Pero me pareció pues interesante precisamente por eso, y para lograrlo entender, pues ahí utilizamos, yo utilicé GeoGebra para graficar esto y ponerles ahí el procedimiento actual y el procedimiento nuevo. Obviamente, estos son valores de una sola muestra, pero si yo vuelvo a muestrear, pues nada me garantiza que voy a obtener el mismo valor, ¿sí? Y con la nueva muestra, pues también me va a dar otro intervalo en este caso. Eso no hay que perderlo de vista. ¿Dudas, preguntas? ¿Saben qué? Déjenme actualizarles el archivo. O no sé si lo subí. Profe, Dígame, profe, dígame. ¿sí grabó la clase? ¿Sí ¿Sí se está grabó la clase? grabando? Ok, Claro. gracias. Déjenme nomás actualizar de una vez. Más que el internet estaba muy malo todo el día.
Ah, no lo he subido. Bueno, déjenme, lo subo de una vez. Bueno, le voy a poner aquí actividad 3 para que lleve un consecutivo. Y ahí ya lo tienen. ¿Dudas, estimados? No, profe. Pues por esta ocasión sería todo para que se pongan a contestar aquí estas actividades, estimados, y no perder el hilo. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, pues. Gracias, profe. Ándele pues, no se Gracias. asuste, Gracias. Félix.